Las cuentas nacionales son un esquema integrado de reglas, principios, que nos sirven para articular el andamiaje económico con el cual podemos explicar mejor la economía. El libro que ahora vamos a presentar, que estamos compartiendo con el doctor Almagro, es la segunda revisión de lo que es el sistema de cuentas nacionales y sus aplicaciones, que es el libro antecedente. Lo que ha sucedido desde las primeras referencias que ya hace tanto tiempo Richard Stone hizo en su medición del ingreso, en aquel anexo en donde nos ofrecía una serie de articulaciones y reglas contables para medir lo que era el esquema económico entonces, ha cambiado profundamente en todos estos años y ha sido en gran medida producto de las diferentes crisis económicas y de la evolución que han tenido las economías y regiones económicas alrededor del mundo. Es la Organización de las Naciones Unidas la entidad responsable de aprobar estos manuales de métodos, no solo en el área de cuentas nacionales, también en otros dominios estadísticos como la balanza de pagos, que es otro tema del libro, las finanzas públicas, las estadísticas monetarias y financieras, entre otros. De tal manera que ha sido esta organización la que ha venido en diferentes momentos de la historia económica aprobando diferentes manuales de métodos, y en el año 2008 y 2009 aprobó el reciente Sistema de Cuentas Nacionales 2008. De tal manera que la referencia bibliográfica a la que nos estamos remitiendo es realmente reciente para un dominio estadístico tan complejo como lo son las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque desde su antecedente, el Sistema de Cuentas Nacionales 1993, ¿sí?, que fue un parteaguas en la historia de las cuentas nacionales por los profundos cambios que éste ofrecía e imponía a las oficinas nacionales de estadística, es que una nueva actualización sobre lo único que hace es dar cuenta de lo complejo que resulta intentar medir la economía en todos los ámbitos de las economías y enfoques que cada país y región puede tener, ¿sí? En el año 2008, y después de un proceso que tomó casi 5 años, la Oficina de Naciones Unidas aprobó este manual haciendo referencia y respondiendo a la demanda de situaciones como las crisis globales, como los cambios en el sistema financiero, en los órdenes internacionales, como las mismas fronteras que tiene las cuentas nacionales, ampliándolas para dar cabida a situaciones que antes habían dejado de lado y que poco a poco tomaron un lugar predominante en las diferentes economías. La vigencia que tiene el libro que nos presenta ahora el doctor Almagro es muy importante. ¿Por qué? Porque el contar con una referencia hoy en día de un manual que recientemente ha sido aprobado al español es muy útil para los que nos dedicamos al quehacer estadístico en materia de cuentas nacionales, ¿sí? Nosotros actualmente en el INEGI utilizamos esta y todas las bibliografías que nos ayudan a poner en práctica los manuales de métodos, ¿sí? Los manuales de métodos son de recomendación internacional, no son una imposición, pero sí son una recomendación, de tal manera que las oficinas nacionales de estadística o bancos centrales, que son las instituciones oficiales para elaborar las cuentas nacionales, se ven grandemente favorecidas por este tipo de documentos, por este tipo de referencias. Porque aun cuando nosotros, por ejemplo en el INEGI, somos la institución oficial encargada de elaborar las cuentas nacionales, tenemos que hacer una traducción de los manuales de métodos, tanto en la parte del idioma como en la parte de la medición de la economía. Tenemos que llevar lo que está afuera, dándose en el ambiente económico, a números estadísticos. Y eso que se dice tan fácil es muy complejo, porque nosotros tenemos que ir articulando el fenómeno económico con el método de medición. La referencia que nos presenta el doctor Almagro nos ayuda grandemente. ¿Por qué? Porque a lo largo de los diferentes capítulos de su obra nos va diciendo cuáles son los antecedentes,
¿sí? ¿Cuál es la historia de las cuentas nacionales? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Sí? ¿Cómo llegamos al SCN 2008? ¿Cómo podemos entenderlo? Y también nos dice que el SCN 2008 es una actualización del Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Hecho que es muy importante tener en cuenta, porque no podemos entender el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 sin su antecedente. De hecho, es una revisión a profundidad, pero la implementación conlleva a que nosotros tengamos implementado el SCN 93 y de allí el SCN 2008. Es decir, no podemos tener el uno sin el otro. Así de complejo es este asunto, pero las referencias que nos da el profesor Almagro a través de los esquemas contables que nos pone y que ha desarrollado para describir cómo son las transacciones económicas, cuáles son los registros que deben hacerse, dónde debe cargarse, dónde abonarse, en qué unidades y sectores institucionales se ve afectado, qué significan los registros, que es algo que a veces es muy complejo de decir para los que hacemos cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy involucrados en la labor de hacer los números. Cuando tenemos un portavoz como él, toda la tarea se hace un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a hacer los números y con investigadores como él, nosotros alcanzamos a ver qué tanto estamos siendo empáticos con el usuario de los datos, qué tanto estamos describiendo lo suficientemente bien la economía, qué tanto estamos cumpliendo con nuestra labor de que haya investigadores como él que sean usuarios de los datos y nos pongan enfrente la certeza y exhaustividad de las mediciones que estamos haciendo. Pero también otra cosa, ¿qué tanto nos falta? ¿Sí? Y la labor estadística de cuentas nacionales es hoy por demás compleja, porque este manual de métodos se ha ido ampliando a sus ramificaciones de los manuales de diferentes dominios, como el de balanza de pagos, al que él ya hace la referencia en su sexta revisión, ¿sí? Y otros muchos, por ejemplo los de cuentas satélite, ¿sí? Que nos sirven para ampliar los dominios estadísticos en conceptos particulares como la salud, el turismo, el PIB ecológico, las cuentas sin fines de lucro y situaciones como estas que ayudan más a los usuarios a entender temas particulares, ¿sí? Eso es lo que también tiene implícito el SCN 2008, reconciliaciones con estos manuales de método que se han visto profundamente transformadas a través de la importancia que, por ejemplo, tiene la economía social con el sector no lucrativo, ¿sí? Cuando lo tocan las cuentas nacionales y lo toca el manual de métodos en particular para ese sector, se hace un todo integrado que le permite a los especialistas en esas materias tanto tener mediciones estadísticas en ese enfoque como a una mejor interpretación. De tal manera que a lo largo de esta obra nosotros podemos ver un recuento bastante exhaustivo, bastante pormenorizado de los aspectos más complejos de las cuentas nacionales en un esquema muy digerible, tanto para los conocedores de cuentas como para los estudiantes, ¿sí? O como para los interesados, porque afortunadamente esta área de las cuentas nacionales no solamente tiene interesados en esos dominios, tiene interesados en otros dominios. De tal manera que un libro de texto que también funciona como consulta para los que hacen las cuentas nacionales y para los que las pueden y quieren interpretar mejor y nos pueden ayudar a los hacedores de estas estadísticas a hacer nuestra labor es pues muy importante para nosotros. De tal manera que es un gusto poder decirles que desde el área de cuentas nacionales del INEGI nosotros impulsamos y apoyamos labores como esta porque nos son muy útiles, ¿sí? Y porque también nos van indicando la pauta de hacia dónde hay que ir con el área académica y con el área de investigación, ¿sí? Actualmente nosotros en el INEGI acabamos de dar a conocer el último cambio de año base a 2008, que es una oferta estadística que ya tiene implícita un número importante de recomendaciones que impregna el SCN 2008. Cuando la historia del SCN 2008 comenzó, se hablaba de 44 recomendaciones en los diferentes órdenes que son la revisión del SCN 2008. De esas 44 recomendaciones, ¿sí?, podemos hablar que al menos la mitad
fueron cubiertas en este nuevo cambio de año base del INEGI. También tenemos que decir que lo que hacemos en el área estadística de cuentas nacionales depende mucho de la evolución que tenga la estadística básica. Nosotros tenemos que esperar y promover y también impulsar a que las estadísticas básicas que se encuentran en las encuestas económicas, en los registros administrativos, en los censos económicos, ¿sí?, y en las diferentes fuentes de las que nos valemos, también impregnen ciertos cambios, porque sin ellos nosotros no podemos transitar a esquemas más desarrollados, ¿sí? Y también un libro como este nos permite eso, porque al decirle a los diferentes investigadores cuáles son los objetivos de medición, también está diciéndole a los hacedores de labor estadística cuál es la información que está faltando. En este caso, por ejemplo, un aspecto muy importante a referir es que aun cuando las versiones de manuales de métodos como balanza de pagos y cuentas nacionales tengan revisiones, las instituciones hacedoras de esas estadísticas pueden estar desfasadas en su implementación. ¿Por qué? Por falta de recursos, por falta de estadística o también por falta de aquellos elementos que nos ayuden a implementarlo. Por decir, la traducción de este manual de métodos se tardó al idioma español cerca de 5 años. ¿Sí? Cuando ya se tenía en ruso, en chino, en otros idiomas, que es el manual que más se ha producido, por cierto, en español tardó un poquito. Fueron las comisiones regionales de Naciones Unidas, en este caso CEPAL, la entidad responsable de esta traducción. Pero tener este libro ahora casi a la par de la traducción en español habla de la vigencia que tiene el documento y de la rapidez con la que nosotros tenemos que asimilarlo al hacer las cuentas nacionales. Entonces, bueno, pues yo les dejo esta impresión del documento, esta impresión de la importancia que tiene, de la oportunidad y vigencia que tiene, y yo esperaría que fuera también de su interés, tanto como es para nosotros el poder usar este material en tiempo tan importante. Gracias. Quisiera decirles que no solamente soy egresada de la UNAM, sino también del Instituto Politécnico Nacional en Comercio Internacional. Y sobre todo decirles que me es muy grata la distinción que me hace el doctor Francisco Almagro Vázquez al invitarme a comentar su libro, y de igual modo agradezco a este gremio, junto con esta sede y todas las sedes estatales que nos están escuchando, para poder compartir con ustedes un libro que se distingue por su naturaleza profundamente didáctica. Me parece relevante que dentro de este público que tenemos en el auditorio se encuentre una buena cantidad de estudiantes. Aquí es importante señalar que las cuentas nacionales son muy importantes, forman parte de una columna vertebral de la parte descriptiva de la ciencia económica y que resulta fundamental para su formación. Este libro, Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos, aplicaciones al análisis de la macroeconomía de México, una obra realizada por el doctor Francisco Almagro Vázquez, profesor investigador de la Escuela Superior de Economía e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas y del Sistema Nacional de Investigadores, le da continuidad, como señalaba la antecesora, a otra obra publicada en 2004 bajo el título El Sistema de Cuentas Nacionales y sus aplicaciones, ambas publicadas por el Instituto Politécnico Nacional. Dicha obra del doctor es afortunada para todas las instituciones de educación superior, dado que incluye importantes novedades y actualizaciones del sistema de cuentas nacionales. Contiene el desenvolvimiento histórico de la contabilidad nacional a partir del interés de algunos reinos, ¿verdad?, que se interesaron en conocer hace muchos años el monto de su riqueza y por lo tanto ejercer una comparación para saber quién era más rico y quién.
Este anhelo por contabilizar la riqueza dio origen a toda una discusión sobre qué significaba este término. Hoy sabemos que la riqueza no es igual que el ingreso, pero esta distinción es un concepto en el que se involucra un debate de más de 100 años y que se adjudica a Adam Smith el haber tenido una confusión terrible cuando distingue el trabajo productivo con el trabajo improductivo. Esto quiere decir que después de ese largo debate de 100 años, del cual deriva el surgimiento de la macroeconomía y de toda la contabilidad nacional como un área descriptiva de la economía, y que se va a constituir para todos los economistas, para todos los interesados, en un poderoso instrumento. ¿Por qué un poderoso instrumento? Porque se trata de un consenso internacional. Es decir, este sistema que se genera a partir de 1993, con una revisión previa en donde participan organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, una serie de organismos internacionales en donde se incorpora precisamente al sistema algo que estaba desvinculado, que era la balanza de pagos. Al ingresar la postura del Fondo Monetario Internacional, el análisis de las cuentas nacionales se vuelve sumamente integral. Y yo creo que es fundamental poder analizar no solamente la economía interna, sino también su complemento, que es la externa. Y ahora ya no sabemos cuál es complemento de cuál, si la interna de la externa o viceversa. Este instrumento es poderoso porque nos permite diagnosticar, nos permite pronosticar, nos permite planear en tanto que incluye la matriz de insumo producto. Un instrumento de planeación, ¿verdad?, diseñado por Vasily Leontiev, un balancista de la ex Unión Soviética, y que, como todos los grandes instrumentos creados técnicos para el análisis de la economía, pues es fundamental, sobre todo en épocas de guerra y de grandes desastres. Por lo tanto, al poder pronosticar, nos permite expresar la voluntad política de cada sociedad en un sistema de planeación que puede incluir a cualquier tipo de país. Esto quiere decir que es aplicable a países desarrollados, a países subdesarrollados, a países, ¿verdad?, ¿cómo se dice ahora? A los países en vías de desarrollo y a todos los países emergentes. También sirve para los países socialistas, los que queden, o los que medio queden. Y bueno, sabemos que está totalmente en conjunción con lo que para los países socialistas fue el sistema de balance. Como sistema de planeación económico, aborda pues, la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, la política de comercio exterior, con un ingrediente que hoy se suma y al cual ha hecho referencia la maestra, que es el de la sustentabilidad ambiental y cuidado ecológico. Al considerar variables exógenas al sistema, como puede ser el clima, el cambio climático, las guerras, la producción, el comercio exterior, que van a influir en la oferta y demanda agregada y se van a traducir en un conjunto de variables inducidas, como puede ser la producción, el empleo, el nivel de precios, la balanza comercial, la deuda externa, como parte de la balanza de pagos. Esta obra del doctor Almagro es además profundamente didáctica, al incluir sus ejercicios prácticos totalmente contrastados con la teoría, particularmente con la evolución de la economía mexicana, dejando muy en claro
lo que ya se ha señalado, las limitaciones del propio sistema. Ya hace persistente el debate en distinguir, por ejemplo, los pagos que benefician al consumidor y los pagos que benefician al productor. La distinción entre actividades económicas formales e informales, el necesario carácter provisional de las clasificaciones de consumo individual y gastos de los productores, así como de los gastos de gobierno, con el objetivo de identificar con precisión las transferencias sociales en especie para identificar mejor las funciones de reparación y prevención de daños medioambientales. Esta característica fundamental del libro de la obra del doctor Almagro, su profundidad didáctica, es enriquecida con esta síntesis del nuevo sistema de cuentas nacionales 2008, de la cual CEPAL ha hecho una traducción y que todavía eso limita pues el contar o accesar a una fuente totalmente traducida a nuestro idioma. De igual modo, el doctor enriquece su obra anterior al incorporar el análisis de las crisis de los periodos 91-95 y 2005-2009, en donde él ilustra la metodología para poder analizar dichas crisis. Bueno, sabemos que México es un país que para nuestros jóvenes aquí presentes, desde los 80s no ha salido de la crisis y que ellos son hijos de la crisis, ¿no? Y ustedes no conocen lo que es la estabilidad económica, lo que es la movilidad social y las oportunidades para los jóvenes. Pero es el tiempo que les tocó vivir y podría yo atreverme a decir que lo que les ha tocado vivir es una crisis persistente. El doctor hace una muy comprensible exposición y aplicación del sistema de cuentas nacionales respecto a una limitación fundamental del mismo. El sistema de cuentas nacionales tiene muy poca referencia a los aspectos socioeconómicos, como sería el caso de la medición del nivel y la calidad de vida. Él deja ver muy claro que resta mucho por hacer en materia de información estadística y contable, pues aunque nuestro país se encuentra evaluado en su implantación en la fase 5, ¿sí?, de acuerdo con los parámetros de la ONU, ¿sí?, en tanto que ha podido avanzar en la implementación del sistema para las cuentas institucionales, ¿sí?, aún faltan incorporar en las bases de datos del INEGI los elementos necesarios para poder contabilizar otras variaciones del volumen de activos y todas las hojas de balance. ¿A qué nos referimos? Y el doctor es un especialista en esa parte. Nos referimos a que no podemos contabilizar todavía con la base de datos del INEGI, por ejemplo, el descubrimiento de una nueva zona arqueológica y su valor monetario. Es decir, que todos estos activos históricos, naturales, etcétera, pudieran restarse o sumarse los nuevos hallazgos o la pérdida de la frontera cultivable, etcétera. A esa parte México aún no accede, a pesar de estar en la quinta fase de implantación. Gracias al sistema de cuentas nacionales y gracias también a la investigación del doctor Francisco Almagro y a otras muchas, pero el enfoque en particular que tiene el de nuestro autor es que permite, con una facilidad didáctica, el dar un seguimiento a la economía, ya sea por sectores, por ramas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, permite el análisis macroeconómico, estableciendo relaciones funcionales entre los diferentes macrovariables a las cuales se les puede aplicar métodos econométricos para que podamos costear
a precios corrientes o a precios constantes referidos a un periodo determinado. Y en fin, podemos formular la política económica, recomendar o tomar decisiones en todos los niveles de gobierno, en todas las sociedades públicas y privadas, mediante la construcción precisamente a partir de este sistema de modelos macroeconómicos que se necesitan para hacer también comparaciones internacionales, propósitos fundamentales de la contabilidad nacional. Esta investigación del doctor Almagro, que fructifica en este libro que se presenta, pone de manifiesto que para el sistema de cuentas nacionales de México resta mucha tarea, por una buena jornada. Porque el sistema de cuentas nacionales 2008 requiere que México se adapte a lo establecido en este sistema en lo concerniente a las contribuciones del capital y del trabajo a la producción. Tiene que adecuar la nueva clasificación, hacer una nueva clasificación de activos, por ejemplo, para contabilizar la investigación y el desarrollo, los gastos militares, los programas de informática, las bases de datos, el estado de satisfacción de bienestar de un individuo, la adaptación conceptual del sector financiero dentro del cual se incluyen las pensiones, por ejemplo, y fundamentalmente considerar en el avance de su implementación el registro contable de las actividades ilícitas. En otros países sí se registra, en México no. No sabemos si es una deficiencia técnica, ¿verdad?, o es un asunto a voluntad. La relevancia del libro también estriba en el análisis de la balanza de pagos y sus consecuencias para estas crisis 2008, 2009 y la anterior 94-95, lo que permite seguir la evolución de todas las transacciones corrientes y su déficit, así como la posición financiera internacional de México, vinculando de este modo la situación de la economía interna con la externa y generando el doctor Almagro con su libro una sustancial aplicación práctica. Así que la obra del doctor Francisco Almagro Vázquez, al ilustrar a cualquier posible lector el sistema de cuentas nacionales como un modelo de descripción del sistema económico, como instrumento de medición de los resultados macroeconómicos y de ciertos aspectos sociales en los cuales ya ha avanzado el sistema 2008, aunque sea en forma incipiente, el uso de las cuentas satélites como el sector informal, el sector turismo, etcétera, las finanzas públicas, las cuentas ecológicas y todas las estadísticas monetarias y financieras permiten la amplia comprensión tanto de la construcción como de la interpretación de los indicadores que sirven a los países para conocer la evolución de su macroeconomía. Este libro, con su profunda didáctica, les aseguro a los estudiantes e incluso a los que nos dedicamos a esta labor, tener una muy buena guía para construir análisis y los proyectos de investigación. Para finalizar, y aún considerando que la presentación del libro Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos, aplicaciones al análisis de la macroeconomía en México, no puede exceder de su propósito de presentación, solo me restaría invitar al doctor Francisco Almagro a que nos comparta sus hallazgos en sus aplicaciones de la metodología del sistema de cuentas nacionales respecto de la situación económica de México. Por ejemplo, él menciona en su libro un dato importante para un modelo abierto como el que está funcionando en México, que se han triplicado las reservas internacionales.
Las reservas internacionales tienen una triplificación en su acumulación, pero solo tiene una cobertura del 25%, lo cual se va a sumar a un índice de intercambio, de relación de intercambio para el periodo 2003-2011 y al poder de compra de las exportaciones de nuestro país, ¿verdad? Tremendo. Entonces cabría preguntarle a nuestro apreciable doctor Francisco Almagro, ¿cómo caracterizaría usted la situación de México en esta gran crisis mundial? Muchas gracias.